Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren súper bien. Este día vamos a hacer 3 hermosos peinados, así que vamos a comenzar con un caminito en el centro y esto para asegurarnos que nuestras secciones salgan bien bonitas. En este momento estoy sacando una sección un tanto redonda, así que esto mismo vamos a sacar al otro lado y la idea de esto chicas es que más o menos esto quede así como en forma de círculo y una vez lo tenemos listo, esto lo vamos a dividir en dos, así que vamos a trabajar en esta parte, en esta media luna y de esta forma. De esta voy a sacar nuevamente 2 partes, la cual me está quedando de esta forma. Ahora esta sección yo la voy a dividir en 3 partes, así que vamos a comenzar ya a dividir las secciones para luego seguir simplemente a colocar las gomas elásticas y que el proceso sea mucho más fácil. Y listo. Ahora chicas, esto más o menos nos está quedando así. Vamos a trabajar nuevamente en esta otra media luna y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir en 3 secciones y vamos a colocar nuestras gomas elásticas. La verdad complicado no está chicas, solo es de ponerle un poquito de mente y mucho amor. Ahora vamos a hacer exactamente esto mismo al otro lado chicas y tenemos básicamente esto. A continuación lo que vamos a hacer hermosas, vamos a tomar todas estas colitas, las vamos a levantar y vamos a sacar otra sección un poquito más atrás. Esta sección en sí no tiene importancia, pero yo la voy a sacar más o menos como en forma redonda para que el círculo no pierda su forma, pero como te digo esto no tiene importancia. Aquí lo importante de este mechón es para sostener todas estas colitas y que el peinado quede súper fijo. También esta decoración, este ganchito es opcional. Si tú quieres lo puedes dejar así tal cual y queda súper lindo. Y como puedes ver tenemos una idea de peinado muy bonita, muy básica, muy fácil. Este peinado te puede ser de mucha utilidad si tienes tu cabello corto, largo y mediano. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo peinado, también con un camino en el centro. Esto chicas para comenzar a sacar nuestras secciones. Voy a sacar una sección en dirección de la orejita, no tan gruesa ni tan delgada. Esta sección a ambos lados y esto más o menos así. Como pueden ver es este el mechón, el grosor y todo eso. Así que vamos a amarrar nuestras secciones para comenzar nuevamente con la parte de atrás. Vamos a sacar otra sección también del mismo grosor o un poquito más ancha. Aquí vamos a trabajar con gomas elásticas, así que una vez listo este mechón lo vamos a dividir en 2 partes. Así que una vez tenemos listas nuestras 2 partes, vamos a dividir nuevamente en 2 y aquí en conclusión lo que vamos a hacer son 4 colitas. Vamos a colocar nuestras 4 gomas elásticas utilizando el método amarrando una colita con otra y así sucesivamente lo vamos a hacer chicas hasta añadir nuestra última cola. Esto mismo también vamos a hacer al otro lado, exactamente lo mismo chicas. Y en esta parte sí chicas, aquí quiero toda su atención si es que quieren aprender a hacer este lindo peinado. Vamos a sacar nuevamente otra sección exactamente igual. Ok, vamos por partes. Tenemos ya nuestra sección lista. Vamos a tomar como punto de partida nuestra segunda sección de la primera fila. Vamos a tomar la mitad de esta y sacamos nuestra primera sección. A esta sección vamos a añadir la primer colita de la primera fila y también la segunda colita de la primera fila, pero esta la vamos a dividir en 2, así que vamos a añadir solamente la mitad. Y listo, amarramos con nuestra goma elástica y continuamos con esta sección. Como punto de partida voy a tomar la tercer colita de la primera sección y de allí de la parte del centro vamos a sacar nuestra segunda sección de la segunda fila. Así que vamos a amarrar por acá, vamos a ajustar con unos ganchitos temporales mientras divido la tercer colita de la parte del frente en 2. Ahora chicas vamos a unir estos 3 mechoncitos también agregando la segunda parte de la segunda colita que anteriormente habíamos dividido en 2.
y así lo vamos a hacer, chicas, así sucesivamente. Como se pueden dar cuenta, en la parte de atrás las secciones no van exactamente igual como van en la parte del frente, así que también mucho ojo aquí, que las secciones de la parte del frente, estas todas van divididas en dos, pero a la vez también van quedando como en forma de V, amarradas con la sección de la parte de atrás, y así lo vamos a hacer, chicas, sin omitir ningún paso, y este peinado queda muy bonito. Y listo, como pueden ver es un peinado muy bonito y muy fácil. Para recapitular, chicas, lo que hicimos al final, así como comenzamos en la parte izquierda, así también vamos a terminar en la parte final o parte derecha. Así que esta opción también te puede ser de mucha utilidad si tienes tu cabello súper cortito. También esta parte del frente yo la dejé para todas aquellas chicas que tienen su flequillo, y si simplemente tienes o te gustan utilizar estos mechones en la parte del frente, también este peinado te va a quedar muy lindo. Ahora, chicas, para finalizar y cerrar con broche de oro este video, vamos a hacer un peinado muy bonito y bien fácil. Vamos a comenzar con un camino en el centro, y aquí en la parte del frente, aquí voy a sacar una sección algo como en forma de triángulo, forma ovalada, algo un tanto redondo. Entonces, una vez tengo esto listo, vamos a hacer aquí nuestra trencita de 3 cabos. Aquí puedes utilizar el método que a ti te funcione mejor, como a ti te sale mejor. Yo utilizo este porque me encanta este. Así que una vez listo, voy a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Y en conclusión, chicas, tenemos 2 trencitas. Ahora, chicas, vamos a hacer algo. En esta parte de atrás vamos a sacar una sección un tanto larga, un tanto cuadrada, algo así, pero esta sección va a ser bastante delgada, chicas. Eso sí, esta va a quedar más delgada que la primera sección, pero este le da un toque muy bonito y muy tierno a este peinado. Bueno, vamos a tomar nuestra trencita y la amarramos a esta cola y listo, chicas. Y como te puedes dar cuenta, es un método muy bonito, muy fácil. Este peinado, chicas, te puede ser de mucha utilidad si tú lo quieres para una fiesta, una reunión, un cumpleaños, donde necesitas ir muy bonita y sobre todo muy elegante. Si aplicas o las combinas con unas ondas, o si tu cabello es rizado, esto te va a quedar precioso. Yo, chicas, de verdad se los quise mostrar con cabello así con ondas, pero bueno, no tengo ahorita una tenaza o algo para hacer ondas, ya que con la plancha, la verdad no me salen, les soy sincera, no me salen para nada. Así que estos fueron los peinados de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todas.